mucho los mensajes que van llegando de personas contando su experiencia en la que escriben abuelas, madres o padres. Y lamentablemente hay un común denominador en muchas de las cosas que se plantean y es la demora del sistema. Que algunos dicen que llevar incluso hasta el relato del niño, para no ir con el niño, ¿no? O sea, el relato del niño grabado o con algún dibujo, con alguna cosa, y que las demoras, ¿no? Parece que cayó en bolsa sin fondo. Contra lo que es este caso concreto, que bueno, yo supongo por la contundencia de todas las familias involucradas sosteniendo lo mismo, ¿no? Con el antecedente de la denuncia anterior, en fin. Pero evidentemente entiendo lo que planteaba Virginia al principio, ¿no? Lo de que el gran desafío en estos asuntos tiene que ver con la presentación de evidencia. Y yo me pregunto si más que con la presentación de evidencia, con la lectura que se hace de la evidencia que se presenta. La valoración que hace la justicia, los protagonistas del sistema, con la denuncia que se presenta. Tenías un segundo punto pendiente. Sí, simplemente porque Alfredo en su intervención recordó el caso de lo que antes llamaba las cuidadoras, ¿no? Las personas que reciben niños, en aquella época Consejo del Niño, ahora el INAU. En realidad, digamos, hay una diferencia en este caso porque, de todas maneras, en esos casos siempre está, digamos, el rol del INAU, porque en la medida en que se terceriza los cuidados, siempre hay el papel de INAU de verificar que eso se esté haciendo en condiciones. Y lo subrayo porque seguramente entre los televidentes hay mucha gente que todavía hoy realiza ese tipo de tareas como familias de acogida de menores que están bajo la órbita del INAU, pero que su cuidado, su alimentación, su atención, digamos, cotidiana, está a cargo de esas familias que están supervisadas por el INAU. Pero poco a veces. Bueno, no, pero quiero decir, pero no es lo mismo enviar a un centro clandestino y que el INAU envíe a un hogar supervisando el cuidado, que simplemente eso, porque si no puede dar a la idea de que también es una práctica común, ¿no? Y hay mucha gente que lo hace de una manera muy consciente, esa tarea. No, hay gente muy bien, pero por eso también digo, hay abuso en ese campo también hay Claro, abuso. pero quiero decir, pero en ese caso sí habría una mínima responsabilidad del supervisor, que es, en el caso de que se dé, de que es omiso en el cumplimiento de la tarea de vigilancia, ¿no? Era simplemente eso nomás. Bien, Virginia. Bueno, primero que en esto también lo que hablabas un poco de la prueba, ¿no? Y más allá de la prueba, yo hoy más temprano decía que hay, creo que un mensaje importante para todos, que es de ver la realidad que hay atrás y que todos podamos hacer algo. Y un poco también decía Alfredo, la importancia de los padres de prestar atención. ¿Y eso por qué? Porque la realidad es que hoy todos vivimos como en un ritmo muy acelerado y a veces no prestamos del todo atención a lo que dicen los niños. Y los niños no siempre se pueden expresar con palabras o con formas tan claras como, por ejemplo, este niño que hasta grabó "Esto es un infierno", en el caso de esta noticia, ¿no? En este caso concreto. Entonces hay que prestar atención también a otro tipo de manifestaciones y expresiones de los niños que son claves y que no es fácil siempre escuchar y ver, pero bueno, que todos tenemos que estar atentos. Bien, yo igual a mí como soy madre y me da no sé qué cuando escucho la interpelación a los padres, que entiendo, hay que hacerla, también la tomo para mí misma, pero de verdad, uno en el mejor escenario, con el mejor esfuerzo, está lo más atento posible a cómo están sus hijos. Pero hay cosas que se te van a escapar porque ni siquiera tenés la mente vos configurada para imaginar que el de la esquina es capaz de hacer eso. Entonces, por eso yo, cuando se interpela a los padres y que a ver, ¿a dónde los mandás? Cuando es el de la esquina, cuidado. es el de puertas adentro también. Por supuesto, por supuesto. Igualmente en eso de escuchar a los niños no es solamente de los padres, ¿no? Los padres todos tenemos que prestar atención, es un tema de toda la sociedad, digamos. Pero escuchar a los niños, por ejemplo, en este caso, la justicia, ¿no? De escuchar... Bueno, a eso voy con la valoración de la prueba. Claro. ¿Qué te parece que ahí, en ese aspecto concreto, los peritos, ¿no? Y después cada uno haciendo su trabajo dentro del sistema con sus distintos protagonismos. ¿Hay que ayornarse en la interpretación y decodificación de las señales, de la lectura de la evidencia que se presenta? Sí, hay que ayornarse primero porque hoy en día las pruebas pueden ser distintas porque está el uso de la tecnología y demás que uno tiene que ir adaptándose a que esas pruebas puedan ser aceptables y valoradas por la justicia. Pero además los peritos normalmente, o sea, son personas que tienen una capacitación para poder entender las señales de los niños, los dichos, las expresiones Claro, pero no nos olvidemos que todo el tema del abuso está atravesado ineludiblemente por
el abuso de poder, ¿no? Además de por patología en muchos casos, ¿no? Por psicopatías en muchos casos, también por una concepción muy a veces hasta de machismo, si se quiere. Entonces, todo eso está en la lectura que se hace de una evidencia. Sí, además, en estos casos de abuso, lo primero que uno tiene es, bueno, la sospecha, ¿no? ¿Es verdad? ¿Estará diciendo la verdad? Siempre está como la sospecha sobre la persona que habla. Incluso en este caso, de repente se escuchan comentarios de gente que pone la sospecha y son 7 niños hablando. Entonces, eso es lo que yo decía, que para mí, en este caso puntual, tienen más fuerza esos niños, pues son 7 voces y todos sus padres haciendo fuerza, más las grabaciones y demás. Aún así, hay situaciones, o sea, uno escucha a veces comentarios de ¿será verdad? ¿Qué está pasando? Me habría encantado poder estar en contacto con quienes hicieron la primera denuncia y saber qué pasó con esa denuncia, cuál fue esa experiencia que vivieron y qué respuesta tuvieron del sistema, que quedó archivada, ¿no? Claro. En este caso también, en alguna de las noticias hablaban de esperar informes médicos, creo que decía la fiscal, esperar informes médicos. Es un caso en que puede haber algo de suerte de que todavía haya un informe médico que indique algo, que señale algo, porque hay golpes, hay otras cosas. Sí, pero el cuerpo va sanando y la cicatriz se va... Primero eso, que hay un tema de perdiendo tiempos. capacidad como evidencia. Claro, y los niños además, como decía también Alfredo más temprano, no siempre hacen la denuncia o pueden expresarse tan rápidamente, tan fácilmente como para que se constate con un médico. Y hay una violencia que además tampoco es de esas que dejan la marca física tangible. Claro, ese es el problema también con el abuso que hablábamos más temprano, que el abuso no se constata físicamente. En general, porque no llega a ser violación. Que no haya evidencia física no significa que no haya existido. Claro, entonces ahí se presenta un problema y un desafío mucho mayor con la prueba. Por eso, hoy cuando tú preguntabas cuál es el mayor desafío, es la prueba, y está bien también la lectura de la prueba, o bueno, la consideración de la prueba, si se permite que ingresen determinados medios probatorios en el proceso, se valoran, cómo se valoran, todo eso es complicado. Bien. Me gustó lo que decía Virginia hoy al comienzo respecto a escuchar, ¿no? El escuchar no es solo de los padres, porque muchas veces los educadores son quienes detectan esas mismas situaciones que suceden en las casas. Entonces el escuchar creo que apunta a todos los adultos quienes somos referentes de los niños, no exclusivamente a la familia, porque a veces es la familia donde estos abusos se producen. Entonces me parece que, y cada vez más, conozco muchos casos de adolescentes, de niños que recurren a sus referentes, ya sea en el liceo, en la UTU, justamente para denunciar esas cosas. Por eso creo que no nos podemos quedar en la responsabilidad de los padres para controlar, de los educadores. No, esto no es una cuestión que los malos están en los centros educativos y los buenos están en las casas. Creo que el asunto es bastante más complejo y es estar atento a las señales que dan esos niños o esos adolescentes en muchos casos. Por eso, también. justamente apoyado en eso, es la importancia de que uno, sin generar más responsabilidades, no es el momento, a quienes están siendo víctimas como esos papás, pero de ahí que hay que reafirmar la importancia de que uno envíe sus hijos a los lugares que tienen las condiciones para hacerlo, que están habilitados. Justamente para que si se escapa por un lugar, si el problema surge en un lugar, en el otro sea detectado. Pero aquí estaríamos como un perro que intenta morderse la cola porque resulta que la irregularidad estaba en el lugar donde uno, confiado, deja a sus chiquilines, ¿no? Bien. Bueno, vamos a dejar por aquí y a esperar información del caso cuando efectivamente surjan nuevos datos. Perdón, ¿querías decir algo, Pepe? No, un poco en lo que decía Alejandro. En realidad a mí me parece que es una trampa para los padres, porque, a ver, ningún padre que pueda pagar una institución donde es reconocida, tiene la posibilidad de ingresar, está habilitada a hablar con los docentes, con quienes se van a ocupar de sus niños, deja de hacerlo. Quizás esto prospera porque realmente, al no tener ni las habilitaciones correspondientes a ser clandestino, tiende, obviamente, por una cuestión de mercado, si se quiere, a abaratar costos. No solamente porque te queda en la esquina de tu casa. Y esto es como una trampa, en definitiva, para los padres también. Hay que entenderlo por ese lado. Exacto. Insisto, dejamos esto por acá y cuando haya más información del caso lo volvemos a tratar. Por ahora, decirles que siempre es bueno ser precavido, especialmente con la comida.